Acaban de encontrar algo dentro de la Gran Pirámide que los arqueólogos llevaban décadas tratando de negar, y esta vez no pueden ocultarlo, no pueden decir que es un error, no pueden ignorarlo, porque miles de personas lo vieron en vivo. Y lo que implica este hallazgo destruye completamente la versión oficial de cómo y por qué se construyeron las pirámides. Déjame ponerte en contexto de algo que probablemente nunca te contaron en la escuela. La Gran Pirámide de Giza no es solo grande, es matemáticamente perfecta de una forma que no debería ser posible. Está alineada con los puntos cardinales, con un margen de error de 3/60 de un grado. Eso es más preciso que la mayoría de edificios modernos. Contiene el número pi en sus proporciones, contiene la velocidad de la luz en sus coordenadas geográficas, y según la historia oficial, fue construida por gente que acababa de inventar la rueda. Pero eso no es lo que acaban de encontrar. Lo que encontraron es mucho peor para la narrativa oficial. En 2017, un equipo de científicos escaneó la pirámide usando muones. Esas son partículas que llueven constantemente desde el espacio y pueden atravesar la piedra. Y detectaron algo, un vacío enorme, una cámara oculta de 30 metros de largo, justo encima de la gran galería. Un espacio que no debería estar ahí, que no está en ningún plano, que nadie sabía que existía. Y durante años, el gobierno egipcio se negó a investigarlo. Dijeron que era peligroso, que podía dañar la estructura, que no había forma segura de acceder. Pero todos sabíamos la verdad. Tenían miedo de lo que pudieran encontrar, porque cada vez que encuentran algo en las pirámides que no encaja con la historia oficial, la respuesta es la misma: silencio, restricciones, acceso denegado. Pero algo cambió. Hace 3 meses, finalmente permitieron que un robot explorador entrara por una fisura natural en la piedra. Un robot del tamaño de una caja de zapatos con cámaras de alta definición, y lo que grabó ese robot se transmitió en vivo a una conferencia de arqueología con más de 2.000 personas presentes. No hubo forma de esconderlo, no hubo tiempo de editarlo, y lo que vieron los dejó sin palabras. La cámara no estaba vacía, había objetos, pero no eran sarcófagos, no eran tesoros, no eran jeroglíficos decorativos. Eran cilindros de metal, perfectamente lisos, sin inscripciones, sin decoración, simplemente cilindros de aproximadamente 2 metros de altura, colocados en formación geométrica. Y cuando las luces del robot los iluminaron, reflejaban de una forma que la piedra no refleja, como si fueran pulidos con precisión industrial. Y aquí está lo primero que no tiene sentido. Los egipcios no trabajaban así el metal. Sus objetos de metal son decorativos, tienen grabados, tienen imperfecciones, tienen el estilo artístico característico de cada dinastía. Estos cilindros no tienen nada de eso. Son funcionales, industriales, como si fueran herramientas o como si fueran contenedores. Pero espera, porque lo que viene después es lo que realmente hizo que los arqueólogos en esa conferencia se quedaran en silencio absoluto. El robot midió el campo magnético dentro de la cámara y era anómalo, más fuerte de lo que debería ser. No masivamente fuerte, pero lo suficientemente diferente para ser medible, como si esos cilindros estuvieran generando algo, o como si estuvieran hechos de un material que afecta el magnetismo de forma inusual. Y esto es lo que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos están pensando. Si hay objetos de metal dentro de una cámara sellada durante 4.500 años, objetos que no coinciden con ninguna tecnología egipcia conocida, entonces solo hay 2 explicaciones posibles. O los egipcios tenían capacidades metalúrgicas mucho más avanzadas de lo que creemos, o esos objetos no fueron puestos ahí por los egipcios. Ahora déjame llevarte a algo que los arqueólogos oficiales odian admitir. La Gran Pirámide no tiene jeroglíficos, ninguno, ni dentro ni fuera. Todas las otras tumbas egipcias están cubiertas de inscripciones. Cuentan la vida del faraón, sus logros, sus títulos. Hay oraciones, hay rituales escritos, hay arte por todas partes. Pero la Gran Pirámide está completamente vacía de todo eso, como si no fuera una tumba, como si fuera otra cosa. Y nunca encontraron una momia ahí. Encontraron un sarcófago de granito vacío, sin tapa, sin decoración, sin nada que indique que alguna vez tuvo un cuerpo dentro. Y ese sarcófago es demasiado grande para haber sido introducido por los pasillos después de que la pirámide fue construida, lo que significa que estaba ahí desde el principio, que fue parte del diseño original, pero no como tumba.
como otra cosa. Y aquí está lo que hace que esto sea imposible de ignorar. Esos cilindros que encontraron en la cámara oculta están colocados en una formación que no es aleatoria. Están espaciados uniformemente, en un patrón circular, como si fueran componentes de algo más grande, como si la cámara completa fuera un mecanismo. Y la pirámide no es el edificio, es la carcasa. Piensa en esto. La Gran Pirámide está construida con 2.300.000 bloques de piedra. Algunos pesan hasta 70 toneladas. Están cortados con una precisión de milímetros. Encajan tan perfectamente que no puedes meter una hoja de papel entre ellos. Y todo eso para crear una estructura hueca con cámaras y pasillos que llevan a nada. O eso es lo que nos dijeron. Pero ahora sabemos que hay cámaras ocultas. Y sabemos que dentro de esas cámaras hay objetos que no deberían existir, y sabemos que hay anomalías magnéticas, y sabemos que toda la estructura está alineada con una precisión astronómica que requiere conocimientos avanzados de matemáticas y física. Entonces, ¿qué es realmente? Porque claramente no es solo una tumba. Nadie construye algo tan preciso, tan masivo, tan perfectamente alineado solo para enterrar a un rey, especialmente cuando ese rey tiene su nombre escrito en tumbas mucho más pequeñas en otros lugares, especialmente cuando no hay evidencia de que su cuerpo estuviera ahí. Y aquí viene la parte que te va a hacer replantear todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto. Los propios egipcios no sabían quién construyó las pirámides. En sus textos más antiguos, hablan de ellas como si ya estuvieran ahí, como si fueran reliquias de los dioses, de los primeros tiempos. Nunca se atribuyen el crédito de construirlas, y cuando los faraones construían sus propias pirámides, eran imitaciones pobres, más pequeñas, menos precisas, y colapsaban después de siglos, mientras que la Gran Pirámide sigue en pie después de milenios. Esto es lo que la evidencia está gritando, pero que la arqueología oficial se niega a escuchar. Los egipcios no construyeron la Gran Pirámide, la encontraron, la reutilizaron, le pusieron su nombre, pero no fue su trabajo, fue construida por alguien más, alguien con capacidades que no estamos listos para reconocer. Y esos cilindros en la cámara oculta son la prueba, porque no hay forma de que los egipcios de hace 4.500 años fabricaran metal con esa precisión. No hay forma de que crearan aleaciones que generen campos magnéticos anómalos. No hay forma de que diseñaran una cámara hermética a 30 metros de altura dentro de una estructura de 146 metros sin que nadie supiera que estaba ahí durante milenios. Ahora piensa en lo que eso significa. Si la Gran Pirámide fue construida por una civilización más avanzada, ¿dónde está el resto de su tecnología? ¿Dónde están sus ciudades? ¿Dónde están sus registros? Y la respuesta aterradora es, probablemente bajo la arena, o bajo el agua, o tan erosionados por el tiempo que parecen formaciones naturales. Porque aquí está el detalle que cambia todo. La Gran Pirámide está erosionada, pero no por viento, está erosionada por agua. Hay marcas de flujo vertical en la piedra, como si hubiera sido golpeada por lluvias torrenciales durante largos periodos. Pero Giza ha sido un desierto durante miles de años. La última vez que hubo suficiente lluvia para causar ese tipo de erosión fue hace más de 10.000 años, durante el final de la última era de hielo, lo que significa que la pirámide es mucho más antigua de lo que dicen los libros, mucho más antigua de lo que los egipcios afirmaban. Y si es más antigua, entonces todo lo que nos enseñaron sobre quién la construyó, cómo la construyeron y para qué la construyeron es incorrecto. Y esto es lo que hace que el hallazgo de esos cilindros sea imposible de ocultar, porque ahora hay evidencia física. No son teorías, no son especulaciones, son objetos reales, filmados en vivo, dentro de una cámara que nadie sabía que existía, en una estructura que supuestamente conocemos completamente. Y aquí viene lo más inquietante. El gobierno egipcio ya bloqueó futuras exploraciones. Dijeron que es para preservar la integridad del sitio, pero todos sabemos la verdad. Es porque tienen miedo de lo que más podrían encontrar. Porque si hay una cámara oculta con objetos inexplicables, ¿cuántas más hay que contienen? Porque la pirámide no ha sido completamente explorada. Hay zonas que nunca han sido accesibles. Hay túneles que se adentran en la roca debajo de la estructura y que nadie sabe a dónde llevan. Hay anomalías detectadas por georradar que sugieren más cámaras ocultas. Y cada vez que alguien quiere investigar, la respuesta es la misma. No, demasiado peligroso, demasiado intrusivo, demasiado arriesgado. Pero la verdad es que tienen miedo. Miedo de que lo que encuentren destruya completamente la narrativa. Porque si la Gran Pirámide no fue construida por los egipcios,
entonces toda la línea temporal de la civilización humana está equivocada. Todo lo que nos enseñaron sobre el desarrollo tecnológico es incompleto, y tendríamos que admitir que hubo alguien antes que nosotros, alguien que sabía cosas que nosotros apenas estamos redescubriendo. Y ahora que esos cilindros han sido filmados, ahora que miles de personas vieron las imágenes en vivo, no hay vuelta atrás. La pregunta ya no es, ¿hay algo oculto en las pirámides? La pregunta es, ¿qué más están ocultando? ¿Y por qué tienen tanto miedo de que lo sepamos? Porque eso es lo que realmente hace esto imposible de ocultar. No es solo un hallazgo arqueológico, es evidencia de que todo lo que nos dijeron sobre nuestro pasado es incompleto. Y cada día que pasa sin que permitan más investigación, más obvio se vuelve que alguien sabe más de lo que está diciendo. Y ahora que tú lo sabes, no vas a poder ver las pirámides de la misma forma, porque ya no son solo monumentos antiguos, son estructuras funcionales con cámaras ocultas, objetos inexplicables y tecnología que no debería existir hace 4500 años. Y alguien las construyó, y alguien puso esos cilindros ahí, y alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo, y nosotros apenas estamos empezando a entenderlo.